7:42 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en los estudios de la revista de Opinión y Democracia a la asambleísta Valentina Centeno, jefa de la bancada de ADN. Hay una expectativa el día de hoy de integración de las comisiones legislativas permanentes, luego de lo que sucediera este miércoles con la elección de las principales autoridades e incluso los miembros del Consejo de Administración de la legislatura. ¿Cómo se prepara, a sabiendas de que tiene su capital importancia, la integración de las comisiones con malas experiencias, como hasta el 13 de mayo último, cuando hubo la dirección de comisiones que sirvieron para la obstaculización de una administración, para el chantaje, para dar plataforma incluso a presuntos delincuentes, como fue un juicio político que el país, por registro histórico, lo recuerda, a quien está preso en la cárcel, un expresidente del Consejo de la Judicatura. ¿Cómo cambiar esto? ¿Cómo integrar las comisiones y lograr una nueva dirección en ese sentido? Muy buen día a la asambleísta Valentina Centeno. Buenos días, Miguel. Muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, primero, muy contentos, felices con el triunfo de hace 2 días. ADN se consolida como la primera fuerza política en el Ecuador, y eso no es un tema menor. Ha sido sobre la base de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, pero sobre todo de la confianza del pueblo ecuatoriano que se pronunció en las urnas, y nosotros lo que hemos hecho es hacer que esa voluntad del pueblo se respete en la Asamblea Nacional. Tenemos las autoridades electas, tenemos presidente de la Asamblea Nacional, Nils Olsen es un asambleísta de ADN nacional, por lo tanto me siento muy contenta, orgullosa y con mucha esperanza de lo que se viene. Ahora por fin vamos a tener estabilidad, gobernabilidad, que es lo que el país necesita. Las comisiones son fundamentales. ADN tiene una agenda legislativa bastante definida en temas económicos para la generación de empleo y la atracción de la inversión privada, y también en temas de seguridad para devolver la paz y la tranquilidad a las calles. Por lo tanto, en esas temáticas, pues las comisiones van a ser fundamentales, y vamos a buscar integrar con una mayoría sólida las comisiones económicas, las comisiones en temas de seguridad, en temas de justicia, en temas de fiscalización. Es fundamental, y habrá espacio para todos, 15 comisiones, 9 miembros de cada una. Por tanto, aquellos agoreros del desastre serán tomados en cuenta también en las comisiones. Pero es obvio, en el juego de la democracia, la mayoría tiene la posibilidad no solo de integrar la dirección de las comisiones, sino también la mayoría al interior de las comisiones legislativas permanentes. ¿Cómo llegan a esta sesión para la integración de las comisiones? Bueno, estamos analizando siempre que las habilidades, la experticia, de acuerdo a la profesión, a la materia de cada uno de los asambleístas, pues pueda desenvolverse en distintas comisiones, ¿no? Tenemos un grupo bastante diverso en nuestra bancada, somos ya cerca de 70 legisladores, vamos a estar distribuidos en las 15 comisiones, pero como decía, con mayor énfasis en aquellas comisiones que son fundamentales para cumplir la agenda legislativa del gobierno nacional. Porque es importante entender que ahora por fin la Asamblea puede trabajar de forma coordinada con el Ejecutivo, con el Presidente de la República, para poder hacer que este país empiece realmente a caminar. Tenemos reformas importantes en materia penal, reformas al sistema de justicia, reformas a la Constitución, para poder nuevamente entrar con pie derecho y con firmeza en esta guerra que seguimos librando contra la delincuencia, contra el narcoterrorismo. Entonces, las comisiones de seguridad, de justicia, de fiscalización son fundamentales para cumplir nuestra agenda, y asimismo, por ejemplo, la Comisión de Desarrollo Económico, la Comisión de Régimen Tributario, que son comisiones, por ejemplo, yo que fui presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, en donde están las económicas urgentes del presidente Daniel Noboa. Tenemos también una agenda en esa materia para atraer la inversión. Justo el presidente ha estado de gira, visitando varios países, en Europa, en Asia, en el Medio Oriente, y existe una gran expectativa de inversión extranjera, de inversión privada en sectores estratégicos, en energías renovables, en infraestructura, en vivienda, y para eso tenemos que
plantear la normativa que le dé agilidad a trámite y no que sea un obstáculo para poder recibir esa inversión. Decía usted, Valentina, somos 70 legisladores. Ahora, para integrar las comisiones deberán tener al menos 77, la mayoría, y quizás llegar a los 80 que tuvo el actual presidente Olsen. ¿Cómo van a hacerlo? ¿Hay algún acuerdo o van a estar al vaivén de lograr esos 77 votos como mínimo? Vamos a continuar con el mismo ejercicio que realizamos en la primera sesión, que es parte no de la democracia, es parte de lo que sucede normalmente en la asamblea: debate, conversaciones, convencimientos, existen acuerdos móviles para algunos temas, para otros no, y el mismo ejercicio con toda la transparencia del mundo, nada por debajo de la mesa, nada que tenga que ver con repartos ni corrupción, sino en un ejercicio democrático de establecer alianzas con distintos partidos o con otras bancadas, con asambleístas independientes también, es lo que vamos a manejar el día de mañana. Yo estoy bastante tranquila, lo que no significa que esté confiada, porque entiendo la importancia de lo que vamos a decidir mañana, pero estoy contenta, estoy tranquila en que existe ya una sensación de por dónde va a caminar la asamblea, y estoy segura que los asambleístas independientes, o incluso algunos que son parte de otras bancadas, van a saber que para que su trabajo realmente sea eficiente, para poder dar resultados al país y a sus mandantes, tienen que unirse a este lado correcto y tienen que unirse a esta mayoría que va a trabajar fuertemente por el país. Cuando usted habla de 70 votos, ¿quiénes están sólidamente? Hablamos de los 66 asambleístas de ADN, los 4 socialcristianos. ¿Y qué pasa con los independientes? ¿Qué pasa con Pachacuti? Bueno, la bancada de ADN está suscrita por 68 asambleístas, a pesar de que entramos 66 por el partido. Ya tenemos 2 adhesiones y aparte tenemos aliados, igual, por ejemplo, como lo es Steven Ordóñez, que conforma el CAL, que ha sido siempre aliado de este partido político y del presidente Daniel Noboa, asimismo con otros asambleístas de la Amazonía, asambleístas de la Sierra Centro, y así seguir. Con Pachacuti tenemos una línea directa, tenemos una conversación fluida, ambos tenemos una agenda legislativa y lo importante es poder coincidir en la mayoría de los temas y bueno, pues que se deje muy claro también cuáles son esas líneas rojas en las que no va a haber un acuerdo, pero sin duda que se puede llegar a un diálogo y con ellos lo hemos manejado muy bien. Tanto es así que Pachacuti tiene ya un espacio en la vicepresidencia de la Asamblea Nacional con Carmen Tiupul. Por lo tanto, creo que por ahí también van las conversaciones, ¿no? Siempre sin cerrarnos al diálogo con cualquier asambleísta de cualquier tinte político que quiera sumarse a hacer patria desde la Asamblea. Claro, ¿y cuáles son las líneas rojas que habría? En el pasado reciente era algo que clamaba el sector que está en oposición ahora, la impunidad, si es una línea roja. ¿Qué otras líneas rojas habría dentro de la actual composición? Bueno, por ejemplo, los repartos típicos de la vieja política, los repartos de hospitales, de ministerios y de esos tipos de cargos. Nada de eso. Eso no está sobre la mesa. Nosotros hablamos exclusivamente de acuerdos legislativos, de cuál es la agenda, la visión que tenemos para el país. Y como lo dijo el presidente ayer en su entrega de credenciales, cualquiera que pretenda obstaculizar ese camino hacia el progreso, hacia el desarrollo, hacia un mejor país, pues vamos a actuar, a responder contundentemente, porque el país ya no necesita medias tintas, no necesita tibiezas, sino realmente un rumbo claro, decisiones claras y sobre todo mucho trabajo. Como también lo dice el presidente, ahora es momento de ponerse a trabajar porque el país no espera y tenemos muchos problemas que solucionar. Claro, usted decía proyectos legítimos, viables, que presenten los diferentes legisladores y por otro, la presencia en las comisiones. Si hay espacio para todos, con la diferencia de la presidencia, vicepresidencia y vocalías de cada una de las comisiones, se pudiera llegar a un acuerdo. Ese acuerdo pudiera plasmar para llegar ya con una lista preestablecida con la presencia de todos. Así es, sin duda alguna. Hay 15 comisiones, 15 presidencias, 15 vicepresidencias, comisiones ocasionales, comités de ética, de reformas constitucionales. Hay otras comisiones que están específicamente para ciertas fiscalizaciones. Sin duda que desde la Asamblea se pueden llegar a muy buenos acuerdos y que sobre todo son acuerdos que le hacen bien al país y son sanos para la democracia. Por eso es que estoy bastante optimista.
Tenemos 60 días a partir del 24 de mayo para presentar la agenda legislativa del país, para aprobarla en la Asamblea, en conjunto con los planes de trabajo de cada comisión, y vamos a enfocarnos nuevamente en acercar la Asamblea a la gente, cambiar esta imagen negativa de la Asamblea, de que es una Asamblea de pugnas, de intereses personales, de intereses electorales, a una Asamblea que realmente se preocupa por estar cerca de la gente, por resolver las necesidades, que trabaja en territorio. Vamos a tener un presidente que va a territorio, a toda una bancada que seguirá trabajando en territorio con nuestra gente, y que desde el primer día marca una línea en torno a la seguridad, a la generación de empleo, al fortalecimiento de los emprendedores, que es parte de nuestro plan, a promover e impulsar la construcción, la obra pública, la infraestructura, y por eso es que el presidente está trabajando ya en algunas económicas urgentes que va a enviar a la Asamblea. Quizás por la experiencia que ha tenido el país durante los últimos años, una asamblea que obstaculiza. Ahora, ¿cómo tender puentes y dar gobernabilidad que finalmente redunde en beneficio de los ecuatorianos las aspiraciones de una reforma laboral, la generación de fuentes de empleo, una reforma a la seguridad social, reforma en materia de seguridad ciudadana? ¿Cómo dar esa gobernabilidad? Bueno, primero, desde lo que ya tenemos, ya es un gran paso. Tenemos mayoría en el CAL, en el Consejo de Administración Legislativa, que es el primer filtro de todas las normativas, las leyes, las resoluciones, los juicios políticos en la Asamblea. Con esa mayoría, pues nosotros ya tenemos bastante estabilidad y gobernabilidad para el presidente Daniel Noboa. Y ahí es en donde se decide a qué comisión van a ir ciertas leyes, la materia. Como digo, es un espacio, es el primer filtro de cualquier tema normativo en la Asamblea, y ahí tenemos ya una mayoría consolidada como ADN. Y ahora, a nivel de comisiones, es importantísimo lo que va a suceder mañana para poder ya cerrar ese círculo de un primer paso fuerte de una mayoría consolidada en la Asamblea, porque las comisiones sin duda es en donde luego se debate, se incluye, se trabaja en ese proceso legislativo para diseñar estas leyes, que tanto las que están pendientes como las nuevas que vamos a proponer. El ministro de Gobierno, José de la Vasca, anunció esta semana que frente a las propuestas que se hizo en campaña el propio presidente Noboa de ir a una constituyente, hoy, con una mayoría consolidada que ofrece gobernabilidad, el primer escenario es la Asamblea Nacional. ¿Cómo piensan tratar las reformas? ¿El Ejecutivo tomará la iniciativa, presentará, qué hará la Asamblea? ¿Cómo piensan tratar este tema? Bueno, sí, no, la Asamblea puede tratar reformas constitucionales y tenemos que agotar también esa vía, esa herramienta, a través de un paquete de reformas que seguirá su proceso, su curso normal, pero siempre con una mirada de eficiencia, ¿no? De acortar tiempos, de poder salir rápido con estas reformas que va a plantear el presidente en materia constitucional. Siempre enfocado sobre todo a reforzar el rol que tiene, por ejemplo, nuestra justicia, que no vuelva a suceder esto de que se trabaja tanto desde nuestras fuerzas del orden para capturar a delincuentes, pero que luego lamentablemente son absueltos o son liberados inmediatamente. Eso es lo que el país debe rechazar, y debemos tener normativa bastante rígida para que no vuelva a suceder. En todo caso, nosotros desde la Asamblea vamos a trabajar eficientemente con toda la agilidad, la celeridad que necesita nuestro país. No solo reforma constitucional y legal, sino también, cuando usted habla del tema del conflicto armado interno, la delincuencia y la justicia, reformas al Código Orgánico Integral Penal también. Así es. Se necesitan reformas al Código Orgánico Integral Penal, reformas al sistema judicial, reformas a la Constitución, darle agilidad a, por ejemplo, el tema de las bases militares, que ya estaba planteado en la Asamblea, pero que un poco se extendió innecesariamente porque estaba... Dilató la anterior administración, hay que decirlo. Así es, por una comisión que estaba captada por el correísmo. En todo caso, ahora empezamos un nuevo capítulo en la Asamblea, que el pueblo ecuatoriano tenga toda la seguridad y la tranquilidad de que entendemos, primero, el momento en el que estamos, que no hay tiempo que perder, que a pesar de que el presidente Daniel Noboa está electo para 4 años, nosotros debemos marcar ya un cambio, resultados inmediatos a corto, mediano y largo plazo, y que la Asamblea por fin va a trabajar de la mano del Ejecutivo, siempre sobre el marco del respeto, de la independencia de poderes, de la democracia, pero sí es importante, o era importante, que ya superemos esa etapa en que la Asamblea se utiliza como el lugar político
para la sede política de un partido para hacerle daño al presidente de turno. Ahora sí vamos a tener una asamblea que trabaja de la mano en conjunto con una agenda clara, que fiscalizará algunos temas, siempre los temas que sean necesarios fiscalizar, pero desde una perspectiva responsable, ¿no? Claro, no desestabilizadora. Esa es una de las funciones que tiene la fiscalización. Ahora, sin perjuicio de las reformas constitucionales que tiene en mente el Ejecutivo, ¿qué va a pasar con las reformas puntuales? Usted ha mencionado la una, el artículo 5, para la ayuda militar extranjera en bases militares ecuatorianas, y las reformas del artículo 110 y 115 para el financiamiento de las organizaciones políticas que están en marcha. ¿Cómo se va a agilizar? ¿Cómo se va a tratar esto? A seguirle dando trámite, ahora sí con una renovación de quienes presidan esas comisiones, y vamos a buscar, como ¿Van a cambiar esas comisiones ocasionales? Por supuesto, tienen que nuevamente elegirse, y nosotros vamos a tener ahí presencia importante, mayoría, vamos a buscar hacer mayoría en todo lo que respecte a las reformas a la Constitución que ADN plantea. Entonces usted ha mencionado dos, el tema de los partidos políticos, el financiamiento, y también el tema de bases militares. Entonces vamos a estar ahí muy pendientes y a poner a nuestros mejores soldados para pelear esa guerra ahí en esas comisiones. Porque además ya son reformas que están en camino y sí, los plazos se han cumplido. ¿Cómo agilizar bastante para que pasen a las siguientes fases? Bueno, el trabajo cotidiano, el trabajo común y corriente de toda comisión, ¿no? Sesionando, debatiendo, trayendo comparecencias, informando, no pasándose los plazos. Creo que ahora, el día de mañana, hoy ya vamos a elegir comisiones, y ya las comisiones podrían sesionar a partir del día lunes. El día lunes vamos a tener sesión de pleno, y vamos a poder empezar nuevamente a darle agilidad. Nosotros como bancada hemos establecido también una hoja de ruta para nuestros asambleístas. Yo he sido ratificada como jefa de bancada, lo cual me llena de mucho orgullo y compromiso con el presidente, y vamos a estar muy pendientes en el seguimiento también del trabajo que hagan nuestros asambleístas en las comisiones para que avance de manera fluida, rápida, eficiente. En el tema que usted citó, el Ecuador vive un conflicto armado interno, luchando contra el crimen y los grupos delincuenciales organizados. ¿Cómo desde la Asamblea Nacional apuntalar el funcionamiento del Consejo de Política Criminal que está creado y que necesita ser implementado en el país? Como decía, creo que es necesaria una reforma estructural en materia de justicia, en materia de la reacción que tienen nuestras fuerzas del orden en un caso excepcional como es el conflicto armado interno, y por lo tanto esa mirada es la que debemos de un poco aterrizar en la normativa vigente para que no tengamos esto de que un militar no sienta la tranquilidad de poder actuar en su respuesta, por ejemplo, para cuidar la vida de los ciudadanos ecuatorianos, porque luego puede ser juzgado y tendrá más derechos pues aquel delincuente que estaba cometiendo un delito que el propio militar o el propio policía que está actuando para defendernos a nosotros del terror, del mal y del narcoterrorismo. Por lo tanto, creo que las reformas, nuevamente, en materia penal, en materia constitucional y en el tema del sistema de justicia se van a ir haciendo públicas, y el pueblo ecuatoriano va a entender claramente por dónde nosotros vamos a golpear también el financiamiento de los grupos delictivos y pues cómo están operando en el Ecuador. ¿Qué debe esperar el país de la nueva asamblea, de la mayoría, que permita no solo dar gobernabilidad, que es fundamental? El país está cansado de estas confrontaciones, de estas ambiciones de impunidad, sino también ir a la concreción de los cambios, como decía, en el ámbito laboral, en el ámbito económico, social, seguridad social. ¿Qué debe esperar el país de ustedes? Bueno, el país debe primero esperar que nosotros por delante de cualquier otra cosa va a estar siempre los intereses colectivos de nuestro país, las necesidades y los problemas que tiene todos los ecuatorianos día a día, la falta de empleo, la falta de seguridad, la falta de financiamiento para poder concretar un emprendimiento, la falta de créditos para poder hacer una casa. Todos esos problemas cotidianos son los que debemos nosotros aterrizar en la asamblea.
Por ejemplo, alivios financieros para deudas que tienen los ecuatorianos que siguen manteniendo con el Estado. Ya hemos aprobado algunas económicas urgentes que sí han aliviado a ciertos sectores productivos, pero siempre se puede hacer más. Y los alivios financieros seguirán siendo parte de nuestra agenda para que la gente pueda sentir un apoyo por parte del Estado, una reestructuración de crédito, un refinanciamiento de su deuda, una condonación de los intereses que se han generado por mora. Esa va a ser parte también de las leyes económicas urgentes del presidente. Luego también el apoyo a los emprendedores con créditos, no solo a los emprendedores jóvenes, sino también a muchas mujeres, cabezas de hogar que tienen emprendimientos y que necesitan de créditos para salir adelante, para poder empezar a sostener a sus familias, a sostener a sus hijas, a sus hijos. Y asimismo con el tema de la construcción, de la infraestructura, de la vivienda social, también hay proyectos importantes para poder atraer inversión y poder poder cumplir ya con con la meta de poder que todos los ecuatorianos tengan un espacio seguro, un espacio digno en donde vivir. Entonces creo que ya la Asamblea va a dejar de lado esta pugna política, estos problemas de los políticos que no se aterrizan a cuáles son las verdaderas necesidades de la gente, y vamos a empezar a trabajar por ellas y por ellos. Claro, parte de la responsabilidad de la Asamblea es contribuir a generar confianza y seguridad jurídica. La inversión extranjera vendrá cuando haya estos dos elementos, confianza y seguridad jurídica de las leyes que salgan. Por ejemplo, en el tema de la minería ilegal, que no sea la Asamblea que solo guarde silencio, la anterior Asamblea, 1 minuto de silencio por los 11 militares muertos, sino que haya fortalecimiento institucional, leyes claras que permitan combatir este mal y fortalecer la minería legal, por ejemplo. Así es, la minería legal responsable con el medio ambiente, es una fuente también de trabajo, es una fuente de ingresos, pero tiene que hacerse enmarcado en la ley y también en los acuerdos internacionales que ha suscrito el Ecuador, y en eso el presidente siempre ha sido claro. Entonces creo que vamos a fortalecer el empleo, es un año de crecimiento, es un año en el que ya se pueden visualizar el aumento en ventas, el aumento en depósitos, el aumento en circulante, liquidez que ya empieza a tener el país, en exportaciones, es decir que ya existen los primeros síntomas de una reactivación económica importante en este año 2025, y nosotros tenemos que seguir fortaleciendo esa confianza con atracción de la inversión extranjera y la inversión privada, sumado a la eficiencia también de nuestros ministerios. Por su experiencia en el tema económico y en la Comisión de Economía, de Régimen Económico en la Asamblea, ¿usted irá a presidir esa comisión? Me encantaría, pero bueno, veamos qué sucede el día de hoy. Me encantaría seguir sirviendo desde la comisión, en donde aprobamos 7 económicas urgentes, en donde trabajamos todos los proyectos que le dieron estabilidad fiscal al país y que le pudieron poner un poco la casa en orden al presidente, y yo siempre estaré donde el presidente Noboa también me necesite. Bien, muchas gracias a la jefa de la bancada de ADN, asambleísta Valentina Centeno, con un hecho. Si hay éxito en la Asamblea Nacional, si hay éxito en el Ejecutivo, será éxito del país. Si hay un fracaso, pues la factura le pasará a los ecuatorianos. Por ello, la enorme responsabilidad de cerrar esa página nefasta anterior y abrir esta nueva de tranquilidad, de confianza, de seguridad. Así es, muchísimas gracias. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando, y que sepan que estamos trabajando incansablemente. Tenemos una responsabilidad ahora mucho más alta para poder dar la talla y honrar esa confianza que nos han depositado para liderar el país. Y la rendición de cuentas siempre será importante aquí, abiertos para que ustedes anuncien y que la ciudadanía sepa por dónde camina la Asamblea Nacional. Siempre predispuestos. Muchas gracias. Gracias. Muy amable. 8 o 5 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el concejal de Quito, Michael Aulestia, para hablar sobre la elección de vicealcaldesa en el Distrito Metropolitano. Nosotros ponemos la música. Tú, el movimiento.